Muy buenas noches, señoras y señores. Los números en los que se encuentra España son cada día peores. No es ya solo la tragedia del paro, es también la inflación, que ha alcanzado cotas desconocidas desde hace 9 años. Las bajas temperaturas del mes de enero, traducidas en un mayor consumo energético, han disparado los precios del petróleo y la luz. La ausencia de todo rastro de soberanía se traduce también en un incremento del recibo de la luz y, por tanto, en un peligroso repunte de la inflación. Esa situación agrava el panorama de una España cada día más debilitada y ya prácticamente inerme ante la acción de los fondos buitre, que acechan lo que suponen pronto cadáver ante la perfecta indiferencia, cuando no complicidad, de nuestra casta política y de nuestras élites. Porque sí, como vamos a ver, nuestra casta partitocrática, mediática y financiera dirige el saqueo de España. A la rapiña están invitados los más conspicuos especuladores internacionales y la fiesta la paga usted. Y hoy en Desde Fuera, el diario ABC nos trae un titular que dice: superávit récord de China por la Navidad y la pandemia. Y es que China ha obtenido un superávit de 75.500 millones de dólares este pasado año gracias, ¿adivinan a qué? Pues sí, a las exportaciones de material sanitario. Las exportaciones textiles han aumentado un 33%. Huelga recordar que las mascarillas están incluidas en este sector. El caso es que la suma de todos los sectores produce el mayor superávit desde hace 35 años. El mundo ahogándose en la crisis del coronavirus, España en las últimas y China viento en popa a toda vela. Los plazos para que China supere a los Estados Unidos se acortan a ojos vista y los chinos crecen tanto que se están comprando el mundo. Don Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Bueno, tenemos un panorama económico por delante que va a lastrar al conjunto de la sociedad, como es natural, y ahora nos enfrentamos a este repunte del paro brutal, que ciertamente es un repunte coyuntural por la situación en la que estamos, pero que es sobre un telón de fondo que no es nada coyuntural, que es estructural. En España tenemos ya por costumbre los 3 millones de parados. De ahí no bajamos y parece, bueno, encajar perfectamente en un diseño de la economía española. O sea, que no es una casualidad que se ha quedado como algo ya estructural. Desde luego, yo creo que desde el año 75 que en España no existía paro. De hecho, había pleno pluriempleo, igual que no existía deuda pública. Digamos, ya la propia transición política fue una generadora de desempleo. Yo lo recuerdo porque era bien niño y era, bueno, estamos evolucionando políticamente, pero económicamente nos estamos estrellando. Y así ha sucedido con las sucesivas crisis cíclicas económicas, porque carecemos de estructura económica. La última crisis financiera de Zapatero fue otro 1 millón de parados. La actual, 1 millón o más, porque ya esto es algo, digamos, casi apocalíptico, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a la crisis del año 92, la de los fastos del PSOE, de Barcelona y de Sevilla, otro 1 millón de desempleados, ¿no? Y sobre todo en sectores estratégicos, el sector industrial y el sector primario, sobrecargando el sector terciario, que es el de los servicios, el turismo. Con lo cual, al final, vemos que el modelo económico, digamos, es enemiga del empleo. ¿Por qué digo esto? Porque el empleo, curiosamente, que debía estar desgravado fiscalmente, está sobrecargado fiscalmente. Es que ahí estamos los autónomos. ¿En qué país para trabajar hay que pagar una cotización? ¿En base a qué? Y luego no olvidemos también las cotizaciones que tiene que pagar el propio trabajador y su empresa, el empresario, a efectos de que trabaje, las famosas cotizaciones. Por lo tanto, al final, es un modelo en el que el factor trabajo está sobrecargado, mientras otros, por ejemplo, el capital o la tecnología están absolutamente desgravados fiscalmente. Y en cuanto a lo que es el paro, ¿qué podemos esperar en la evolución de los ERTEs? Porque es una cuestión que tienen con el corazón en un puño a millones de españoles y que no tiene buena pinta. Los ERTEs y los concursos de acreedores lo veremos en el mes de marzo, que yo creo que va a ser malísimo, porque ahora es cuando, digamos, los consejos de administración toman conciencia de si van a tener o no solvencia, ¿no? Y a partir de ahora se van a tomar las decisiones si estos ERTEs ya son definitivos, que irían a ERES y a procesos, pues, de liquidación de las empresas, o bien hay una expectativa económica. Con este gobierno es imposible. Este es el gobierno de la destrucción, digamos, de la economía española. Por lo tanto, la conclusión es que aparentemente, igual que en Alemania, por ejemplo, han dicho que los ERTEs van a durar, se garantiza
hasta mínimo el 2021 y el 2022, aquí estamos con renovaciones trimestrales, viviendo en plan agónico, porque la clase política está acostumbrada a someter al pueblo español a una situación de miedo y de agonía. El mes de marzo va a ser, yo creo, terrible, a efectos sobre todo de concursos de acreedores. Eso va a ser, digamos, el antecedente de lo que va a pasar con los ERTEs, que yo creo que, dada lo mal que está la economía y que somos el país que sigue destruyendo empleo y creciendo menos de la OCDE, pues, por ejemplo, Polonia y Hungría se están negando a entrar en el euro. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que, aceptas una moneda compartida con países mucho más poderosos económicamente que España, como Francia y Alemania, eso supone que las reestructuraciones de las economías en épocas de crisis económica no se puedan producir vía devaluación de la moneda, con lo cual aumentan las exportaciones, sino que siempre, desde que estamos con el euro, desde hace más de 20 años, todos los reajustes del sector productivo se han hecho sobre el factor trabajo, sobre los trabajadores. Esto es muy bueno para que lo sepa la UGTT y todos estos sindicatos de clase subvencionados, que el euro y otras cuestiones pues afectan a los trabajadores, pero ya lo vemos, están en el 8 de marzo, en la bufandita trans y en estas cuestiones que al final lesionan y socavan lógicamente a los trabajadores. Claro, porque todas las salidas de la crisis que siempre se realizan a través de las exportaciones se hace siendo competitivos por la vía de rebajar los salarios. Meter un hachazo, efectivamente, en términos de aumentar las cotizaciones a los autónomos, el precarizar, es decir, todo ese. Nosotros hay que decirle a los telespectadores que en el año 75, con el cambio del régimen político y el caos económico que vino, el despido estaba prohibido, absolutamente prohibido, salvo por causas justificadas, pues lógicamente un trabajador que pagara a un empresario, que eso no se daba, ¿no? A partir de entonces los propios sindicatos aceptaron la liberalización. Son los primeros liberales los sindicatos. A partir de ahora, lo hemos vivido en primera persona. No hay una estructura, digamos, sindical que realmente protege al trabajador. El empresario, que es el que tiene el poder, no tiene un contrapeso, no tiene un equilibrio, y como los sindicatos están vendidos y las direcciones patronales tienen, digamos, eso sí que tienen garantizado el puesto de trabajo, lógicamente el trabajador está absolutamente desprotegido en España y va la desprotección a más. Sindicatos y patronal que cobran de la misma fuente, algo más que sospechoso, pero sobre todo a mí en este momento lo que me interesa desde luego es la vía de financiación de los sindicatos. Bueno, que además es imposible conocer los datos de los sindicatos, sus cuentas no están, sus números no están fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, es una cosa verdaderamente asombrosa y lógicamente cobran del Estado, no muerde la mano que les da de comer, pero es que todo este desbarajuste que afecta a los trabajadores en España y que ha llevado a la precariedad a la que estamos, ha sido con el beneplácito. Huelga general arriba, huelga general abajo, sí, pero con el beneplácito de los sindicatos. Bueno, los sindicatos, habría que recordar cómo se les regaló el patrimonio sindical que venía de anterior régimen. Eso fue una vergüenza, entregarle a los marxistas un sindicato, o sea, el patrimonio de un sindicato patriótico, porque los sindicatos verticales podían ser lo que se diga de ellos, que se amarillos, pero eran patrióticos. Yo quiero poner un ejemplo en cuanto, digamos, para que vean los trabajadores cómo les traicionan sus representantes sindicales. Me refiero sobre todo a los sindicatos de clase, los marxistas. Ha sido con, se ha anunciado que con Iberdrola, creo que es, y con SEAT y Volkswagen, pues que van a hacer una especie de nueva fábrica en Barcelona, pues para las baterías ecológicas, ecojetas, Bueno, y ahí estaban, y además lo anunció la ministra del ramo en la sede del OGT. Oiga, pero señores sindicalistas, ¿no será mejor dar esa ayuda directa, como se está haciendo en Alemania y otros países europeos, a los profesionales que están con problemas, a la hostelería? No, es que ahora también los sindicatos están en el movimiento trans, en el movimiento HM y ahora también en el movimiento ecologista. Luego ustedes son unos, digamos, iba a decir una palabra un poco gruesa, ustedes están vendidos pues a lo que diga el mundialismo. Pues entonces, quítese la TT, ni es de trabajadores ni de trabajadoras, son Unión General de los Fondos Buitre. Pasaremos después precisamente a tocar ese asunto. Bueno, además en este panorama, un panorama en el cual el paro está creciendo, sube la inflación, lo cual es un fenómeno curioso, vamos a decir cuando menos. Pero efectivamente ha repuntado la inflación por cuestiones fundamentalmente energéticas en este pasado mes de enero. Ciertamente, el barril Brent al comienzo de la pandemia bajó a $20. Ahora mismo está en precios de la prepandemia, es decir, a más de 60. ¿Qué quiere decir eso? Que la industria petroquímica no hay que darla por muerta.
Y el resultado está en que la OPEP Plus, junto con Rusia, va a aumentar la producción. Es decir, vamos a ver, eso de la economía de la energía verde, vamos a ver, me da que eso es un cuento, pues, para sacar dinero, ¿no? Y efectivamente es un tema muy preocupante, porque una situación de recesión económica, tanta inflación, ¿por qué se da esto? Pues muy sencillo, porque el Banco Central Europeo está regando dinero todo, ¿eh? Claro. Es decir, ¿a quién está dando dinero? Primero a los bancos, que están todos quebrados. En la Unión Europea, los italianos y también los españoles tienen coeficientes de caja en 1%, entonces a quienes están hay un constante rescate financiero a los bancos, ¿eh? Luego también están comprando deuda pública, más del 70% de la deuda pública que ha emitido España lo ha comprado el Banco Central Europeo, con lo cual está enchufando una cantidad de dinero increíble, lógicamente los precios aumentan y no olvidemos que se va a disparar la inflación con estos famosos eurobonos o esta emisión de ayudas que va a hacer la Unión Europea a los países afectados, que lógicamente se va a transformar en incrementar la masa monetaria en la Unión Europea, con lo cual, pues si la masa monetaria se aumenta, pues es un principio de primero de economía que lógicamente la inflación va a aumentar, con lo cual al final la inflación es el impuesto a los pobres y ¿quién va a pagar la fiesta? Lógicamente los pobres y medianos ahorradores, con lo cual sus ahorros, sus propiedades van a valer menos dinero. Bueno, el problema de la soberanía energética, que es un problema crucial en el mundo de hoy, en términos políticos, en términos de soberanía y, lógicamente, también en términos económicos, hace que España sea en este momento, yo creo que el mayor importador o uno de los mayores importadores europeos de energía y que todo eso repercuta, lógicamente, en una falta de control y que España sea muy de control de la energía y que España sea muy sensible a los cambios de los costes, lo que ha sucedido justamente cuando bueno, este mes de enero, cuando Filomena y cuando hemos pasado esta ola de frío en pleno calentamiento global. Habría que hacer una reflexión acerca de, bueno, esa dependencia energética de España, a quién está beneficiando y por qué está el sector estructurado así. Tenemos que tratarlo un día con paciencia porque aquí resplandece mejor que quizá que en otros casos la traición de la casta política al pueblo español. Lo vemos también en Estados Unidos. El presidente Trump es el primer presidente de los Estados Unidos que había conseguido la autosuficiencia energética. Y el resultado es el pucherazo del que echan del poder. Y esto también, vamos otra vez a la fecha fatídica, donde cambia nuestro destino económico, es el año 75. En el año 75 España tenía un plan de centrales nucleares, además con tecnología estadounidense y tecnología francesa. O sea que hasta, digamos, tenías distintas posibilidades donde elegir. Y España era autosuficiente económicamente. La energía era muy barata. Eso explica que en parte se desarrollara una industria potente en España frente a otros países de la Unión Europea. Llegó la transición, que es la ruina económica, llegó la incorporación de España a la Unión Europea y bueno, lo que fue el desmantelamiento de esas capacidades propias de autosuficiencia, de ser autárquicos a nivel económico. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de estas décadas de partitocracia? Pues tenemos aquí los molinillos de Zapatero, las primas subvencionadas, o sea, el caos del caos que al final en lo que se va a traducir es en un mayor coste para España, porque esa factura, no lo olvidemos, ya hay resoluciones que no salen además en los medios de comunicación por lo general de cortes de arbitraje internacionales que están imponiendo sanciones muy graves a España. Es decir, todo lo que nosotros, quiero decir, el gobierno Zapatero mintió a los inversores extranjeros, al final les va a tener que indemnizar. Pero qué curioso, a los operadores nacionales no, los pequeños inversores, el Tribunal Supremo Español ha dicho que no, que el gobierno sí que podía cambiar las reglas del juego, pero como España ha suscrito un tratado internacional de respetar las inversiones de índole energético, pues ahí España va a tener que pagar. O sea, ya estamos discriminando al operador pequeño nacional con respecto a la internacional, cosa que me parece un escándalo, de lo cual además los políticos no hablan de estas cuestiones. Una pregunta de apreciación, digamos. Estamos en un momento determinado, bueno, un momento catastrófico, también, bueno, pues por la situación en la que estamos, en términos económicos, sanitarios, en fin, el impacto de esta pandemia o lo que sea, y la pregunta es, ¿no sería de verdad el momento para que si en España hubiera vida inteligente nos estuviéramos planteando un cambio de modelo? Ciertamente, esto es lo que siempre reitera el coronel Baños en sus intervenciones magníficas de que España necesita lo que es un departamento de inteligencia económica, como lo tiene Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, que sepa cuáles son nuestras ventajas y cuáles son los peligros, y que sepa balancear la economía. Pero desgraciadamente no hay formación económica entre nuestros dirigentes. Podríamos hablar del doctor Cunfraude, también creo que es de economía, que de economía se ve que sabe muy poquito. O podríamos hablar
del jefe de la oposición, de cómo salió de comillas, de ICADE, de qué manera ha sacado la carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay formación económica. Acuérdate lo que le dijo a Jordi Sevilla a Zapatero, sí. No te preocupes que en 2 tardes sabrás de economía. ¿Esa es la economía que realmente saben nuestros políticos? Evidentemente sí. Entonces no saben. ¿Por qué? Porque ellos desde bien jovencitos han entrado en estructuras políticas y han vivido de la cara, de la jeta, todos sin excepción. Por lo tanto, cuando una persona vive, pues yo qué sé, entre algodones, pensando que la vida es regalada, lógicamente vive alejada de los sufrimientos de la gente. Entonces, hace falta, lógicamente, pues un viraje económico y sobre todo muchos sacrificios. Pero claro, son decisiones duras las que hay que tomar. Y hablando del sufrimiento de la gente, a la vuelta de esta sección que viene ahora, Hemeroteca y la publicidad, vamos a hablar de los fondos buitre. En nuestra hemeroteca hoy también el diario ABC nos informa de que Unidas Podemos lamenta que el PSOE se pliegue ante las presiones de los fondos de inversión en vivienda. Podemos se queja de que el PSOE se doblega ante los fondos buitre en el sector de la vivienda. La hipocresía de Podemos no puede ser mayor, o quizá sea falta de memoria, porque ya no se acuerdan de que durante el periodo en que Manuela Carmena fue alcalde de Madrid se permitió la venta de 700 viviendas sociales al fondo Goldman Sachs, venta aprobada por la Fundación Fusara. Casualmente, durante este periodo de gobierno municipal de Podemos, los alquileres se dispararon en la capital un 50%, lo que se llama una política social, vaya. La debilidad de nuestra situación, en particular desde la crisis de 2008, ha motivado la presencia de los fondos de inversión especuladores en España. Son los fondos buitre. Se lanzan sobre los países cuando estos están en dificultades y compran activos a bajo precio de los que unos años más tarde obtienen suculentos beneficios. Se lucran a costa de los desahucios y se han convertido en los primeros propietarios de vivienda en España. Tienen presencia en los principales bancos de nuestro país y en más de la mitad de las empresas del IBEX 35. Han contado y cuentan con el apoyo activo, claro, de nuestra clase dirigente. En España, los fondos buitre han adquirido centenares de miles de viviendas, naturalmente a costa de quienes, no disponiendo de renta suficiente para afrontar el pago de la hipoteca, han tenido que renunciar a esta. Las distintas administraciones, local, autonómica y estatal, han permitido su adquisición por parte de los especuladores, quienes han multiplicado hasta por 3 los alquileres para quedarse con la propiedad por medio del desahucio, comprando vivienda con familias dentro para desahuciarlas y así más tarde vender dicha propiedad por un precio superior al de la barata adquisición. Al tiempo, se han hecho de forma masiva con préstamos impagados a los bancos con la misma finalidad. En la última crisis, 500.000 de familias perdieron su vivienda. Pagan el 5% de la deuda nominal y recurren a los tribunales para que se les abone el 100%. Y en caso de que esto no se produzca, ejecutan el inmueble. En estos momentos, los fondos buitre han fijado su mirada en el sector del turismo, hundido a causa de la crisis del COVID-19 y que ha vaciado ciudades enteras. La legislación en un mercado desregulado al extremo como este ha hecho de España un mercado muy atractivo para ellos. El objetivo de estos fondos es obtener la más elevada rentabilidad en un lapso de 3 o 4 años, extrayendo toda la plusvalía posible. Radicados en paraísos fiscales, no pagan impuestos en España, ante la absoluta inacción de las autoridades fiscales y políticas de nuestro país. Los bancos, por su parte, favorecen la adquisición de vivienda por parte de los fondos buitre, ya que ellos no saben gestionarla y se convierte en un engorro. Así que en los últimos años ha aumentado el número de carteras hipotecarias e inmobiliarias vendidas por la banca a dichos fondos. Hoy, una buena parte del mercado de la vivienda de alquiler está controlado por las SOCIMI, sociedades de inversión constituidas por bancos y fondos buitre. Cuando consiguen hacerse con la vivienda de una zona, sus beneficios pueden llegar a multiplicar por 10 la inversión, manejando el mercado a su antojo. En España hoy existen unas 90 y poseen unos activos en torno a 40.000 millones de euros. Por ejemplo, a través de sus SOCIMIs, el fondo buitre Blackstone, que tiene invertidos en España unos 25.000 millones de euros, controla 30.000 viviendas. Este operador estadounidense se ha convertido en el primer propietario de vivienda en España, a partir de su adquisición en 2013 de 1.860 pisos de protección a un precio muy por debajo del que marcaba el mercado, como señaló el Tribunal de Cuentas condenando a la exalcaldesa Ana Botella. Por entonces, un hijo de Ana Botella y José María Aznar trabajaba en una empresa filial de Blackstone.
Esta se ocuparía en los años siguientes de los activos problemáticos de Catalunya Caixa y en 2017 se quedaría con la mitad de la cartera inmobiliaria del Banco Popular. Pues, don Guillermo, el panorama es verdaderamente, en fin, iba a decir para salir corriendo, no, para hacer otras cosas bastante más contundentes que salir corriendo es intolerable. 500.000 familias pierden sus pisos durante la última crisis, situación que sigue sucediendo. Esto pasa a manos de los fondos buitre, a nadie le importa, nadie legisla absolutamente nada sobre esto y es más, hay unas complicidades. Luego iremos a lo que iremos, pero hay unas complicidades con la izquierda en el poder que a lo mejor a alguno le debería hacer sonrojarse, ¿no? Ciertamente, esa es la realidad, lo que ha salido en ese corto, la realidad de toda esa relación casi incestuosa entre bancos y fondos buitre y también el poder político, porque realmente, y el poder judicial, no lo olvidemos. Que, por cierto, el año 2020 con la pandemia han aumentado los desahucios, cosa verdaderamente increíble, habiendo un gobierno socialcomunista. El origen de los males de España es la izquierda. Ciertamente la derecha colabora con ella, la derecha liberal que tiene representación política. Pero la izquierda, digamos, va de la mano de George Soros, va de la mano de los fondos buitre. Biden va de la mano de BlackRock, que tiene a los principales ministros de Economía. Y esa es una realidad. Pongo un dato. Ahora mismo el presidente de la patronal de los fondos buitre en España es el señor don Joan Clos. Don Joan Clos, que fue alcalde socialista Pata Negra y luego estuvo en la ONU enredando ahí con el derecho a la vivienda para que al final acabando ¿en qué? El Partido Socialista y Podemos son los partidos de los fondos buitre. Y un dato, ya con esto acabo, en el año 75, hasta el año 75 se hicieron 5 millones de viviendas sociales. No se desahució a un solo español por impago. Cero. No sé qué tiene que pasar, pero que la clase trabajadora y las clases medias españolas se den cuenta de la traición de la clase política, porque en España ha habido cientos de miles de desahucios desde que tenemos democracia, que yo creo que no es democracia. Democracia es que puedas vivir en tu casa, como se vivió en España hasta el año 75. Eso sí que es democracia. No, lo que es literalmente pues, un abuso y un saqueo de las clases lógicamente menos favorecidas, bueno, a las cuales los fondos buitre pues en ocasiones se hacen cargo del inmueble, elevan los alquileres, los echan, es decir, compran las casas con la gente dentro para echar a la gente dentro y sacar las casas al mercado. Y en ocasiones, viviendas de protección oficial. Es un absoluto escándalo. Vamos a ver, ciertamente a través de la crisis de Zapatero es cuando entraron los fondos buitre y una de las grandes operaciones fue la que llevó a cabo, la Comunidad de Madrid, entonces con el presidente González, que le vendió, el Ayuntamiento de Madrid, la alcaldesa Ana Botella vendió, pues yo no sé, creo que 3.000 viviendas sociales a un fondo buitre cuya filial se llamaba Fidere, que además Fidere tenía subvenciones del Estado por la adquisición de esas viviendas sociales por las cuales iba a desahuciar, como ha desahuciado a miles de personas. Bueno, hay que decir que la mayoría se va voluntariamente, es decir, por un lado, expulsan a los españoles que viven en una situación de necesidad de vivienda social y por otro lado, Fidere recibió 7 millones de euros. Pero no nos olvidemos de un caso que se ha mencionado anteriormente, que es la Fundación Fusara. En la Fundación Fusara ya se ve una situación verdaderamente trágica, que es la implicación del cardenal de Madrid, Osoro, muy escorado, como sabemos, hacia la izquierda. ¿Con quién? Con la alcaldesa de Madrid, la comunista Manuela Carmena, que iba además de la mano de Mauricio Valiente, el estalinista número 1 del gobierno municipal. Y por otro lado, la antigua delegada del gobierno socialista en Madrid. Acordaron, junto con el representante del cardenal de Madrid, vender 700 viviendas sociales de una fundación vinculada a la Iglesia a un fondo buitre. Bueno, ¿esto qué es? O sea, porque es cierto que la derecha tiene sus pecados. Por cierto, el Partido Popular no ha pedido perdón, y debería pedir perdón. Pero ¿qué pasa con los comunistas, los socialistas y estos cardenales casi de puño en alto que lindan con la extrema izquierda como el cardenal Osoro? ¿A qué espera el cardenal Osoro para dar...? Porque él se da como engañado. No, señor. Usted ha ido de la mano durante el mandato de Manuela Carmena con el tema de los cambios de los nombres de las calles, y quitando además, votando a favor su representante, el sacerdote Santos Urías, que es otro izquierdista, a favor de quitarle, digamos, la medalla de la ciudad al obispo e hijo Garay. ¿Por qué? Porque era del año 75 o antes y porque había hecho precisamente hijo Garay miles de viviendas para pobres, las que la Fundación Fusara luego está regalando a los fondos buitre. Ese pleito además está en Plaza Castilla, eso está judicializado ahora mismo y tiene una pinta muy fea. Con respecto a la operación del verano del 2013, de la alcaldía de la señora Botella, hay una condena del Tribunal de Cuentas a toda aquella
operación, digamos, porque además, entre otras cosas, primero que las viviendas de protección oficial fueron vendidas a un fondo buitre y segundo que además fue un precio casi obsceno. Bueno, al final la condena fue revocada. Quiero decir, una primera hay una condena, sentencia posterior. Pero luego, lo que sí es cierto es que en los juzgados convencionales, no el Tribunal de Cuentas, digamos, ya están empezando a fallar a favor de los inquilinos. Es decir, bueno, los inquilinos, los moradores, las personas que... Con lo cual, eso demuestra que al final todo esto va a revertir en un mayor coste para lo que es la Comunidad de Madrid. Y ciertamente, como bien decía don Fernando, el coste es ridículo. No hubo, vamos a ver, ni un pliego de condiciones, no hubo ni una auditoría previa, ni una fijación de un precio objetivo, se medio regaló, y se descubre la magnitud de la operación fraudulenta cuando uno lee el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, donde realmente ahí se me despertó toda la inquietud, ¿no? Y por eso he escrito estos libros que he escrito, es cuando ese informe del Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid, además que es del mismo partido, el Partido Popular, viene a decir que aquello era un completo choriceo. Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, el señor... el PP no ha pedido perdón por esa operación, pero no solamente el PP, es el PSOE, son los nacionalistas, también está pasando en Cataluña, en Barcelona, en Vascongadas, es decir, incluso en aquellos ayuntamientos donde manda Bildu, la ETA, que tan valientes metiendo balas en la nuca de los soldados y también guardias civiles y policías españoles, pero ante los fondos buitre, los bilduetarras también agachan la cabeza, ¿no? Lo cual denota que hay una unión transversal en esta cuestión de las viviendas sociales, y es una pena, ¿no? Ya sea vasco, ya sea catalán, ya sea castellano, todos españoles, que estemos entregados ante los fondos buitre, y luego los tribunales de justicia, pues que no nos defienden, y si lo hacen tarde y mal. Y al final, como es una justicia lenta, y eso lo saben los fondos buitre, pues dicen, bueno, aquí tenemos garantizada una inversión de 20 años, ya cuando la justicia se aclare, ya habremos sacado todos nuestros beneficios, y eso es así lamentable. Uno de los grandes problemas que tenemos es la justicia, que es lentísima. Y se pone de relieve además uno de los aspectos más, bueno, por un lado más explicativos de todo lo que está pasando y por otro más obscenos, ¿no? Porque sabemos que un hijo de Ana Botella y de José María Aznar trabajaba en una filial de Blackstone, ¿verdad? Bueno, es un tema del que nos ocuparemos más adelante, pero de hecho le vamos a dedicar un programa a este asunto, no específicamente a lo de la señora Botella, pero sí en general a estas conexiones del poder con los fondos buitre. Un mínimo comentario al respecto. Por descontado. Estaban antes en las cajas de ahorro, son los responsables de su saqueo, y ahora están en los fondos buitre porque son los que están de alguna forma pues desamortizando, porque esto es un proceso de desamortización, como la de Mendizábal, como la que llevó el Frente Popular, con las confiscaciones durante la Guerra Civil. Pues aquí un proceso de expoliar al pueblo español, además a las capas más desfavorecidas, que son en última instancia las que debían estar más protegidas por el Estado. Es decir, o sea, la desprotección de la social de la vivienda en España del anterior régimen al actual es que no tiene color, o sea, es verdaderamente tendría que llamar a la reflexión, sin duda, ¿no?, de los políticos. Bueno, lo que estás comentando es que es exactamente la misma jugada, efectivamente, con las cajas de ahorro. De la misma manera que allí te encontrabas desde comunistas hasta peperos repartiéndose todo aquello y saqueando todo aquello como lo hicieron, ahora están apuntándose a los fondos buitre. Es que es la lógica del poder. El poder va a emigrar, ¿no?, porque también hay un proceso de migración del poder allí donde pueda expoliar, ¿no? Antes eran las cajas de ahorro, porque bueno, ellos pues dependían de las entidades locales y ahí estaban todos chupando el bote hasta que reventaron, Por cierto, el reflotar las cajas de ahorro ha llevado un proceso de nacionalización a través del Sareb y ayudas también de la Unión Europea, que eso vamos a tener que devolverlo, pero se cuantifican en cientos de miles de millones de euros, o sea, una barbaridad. Y aquí vamos a lo mismo, es decir, allí donde habrá la posibilidad de quitar a los españoles propiedades, en aquella época pues eran, acuérdate, las preferentes, las acciones de Bankia, o sea, allí donde haya cualquier engaño apoyado de sus televisiones y sus medios de comunicación, allí estará el político gestionando el nuevo latrocinio. ¿Dónde está ahora mismo el latrocinio? En los fondos buitre. ¿Por qué? Porque se están llevando todos, se han llevado los bancos españoles, las viviendas sociales, las autopistas, los hospitales, o sea, los aeropuertos, van a por los activos, que son rentables, y luego el resto, pues las pérdidas se nacionalizan. Por lo tanto, la situación de España es cada vez peor, porque pierde esos activos, porque pasa a manos de fondos buitre, y lo único que hace el Estado español es asumir pérdidas. Además, estos fondos buitre no pagan ni el impuesto de sociedades, hay que decir, porque están radicados en paraísos fiscales. Correcto. Ciertamente ellos aprovechan de estructuras fiscales que se llaman muy agresivas, es decir, claramente defraudatorias, elusivas, de tal manera que sorprendentemente, a pesar de generar, digamos, rentabilidades de caja de varios dígitos,
pues ellos lo que hacen es siempre dan pérdidas contables. ¿Por qué? Pues que tienen sus préstamos financieros, tienen sus entramados y al final lo que hacen es llevarse todas las plusvalías a territorios de baja o nula tributación, por ejemplo, Holanda y Luxemburgo, y al final allí no tributan. Pero a mí lo que me parece increíble es que la agencia tributaria, dado que ya sabe que esto existe, ¿por qué no les aprieta, en vez de apretar a los ciudadanos pequeños autónomos, ¿no?, o pequeños y medianos empresarios en España que no se van a escapar? Pues nada, presiona a estos, mientras que a las grandes fortunas de la SICAV y a los fondos buitre los deja tranquilitos. ¿Por qué? Porque cuando entran los fondos buitre, en España y en otro cualquier país, entran con lo que se llama la patente de corso, es decir, con carta de impunidad, y eso es una realidad, y además, aunque no la hayamos visto esa carta, sabemos que existe, porque no están inspeccionados por la agencia tributaria, porque no pagan un solo euro. No hay ni un fondo buitre en España que haya pagado por contratación directa de empleados un solo euro en cotizaciones sociales. Con eso lo digo todo. Es decir, es que no han venido aquí a contribuir. Los fondos buitre vienen a expoliar y, por lo tanto, tenemos que tenerlo claro. Se les acusa además, y se les acusó públicamente en muchos periódicos, revistas, todo tipo de publicaciones, de utilizar métodos mafiosos para extorsionar, en el caso de los pisos, por ejemplo, a los alquilados y desalojarlos. Sí, sí, sí. Así es, ciertamente. Nosotros, mira, constituimos hace ya unos años una asociación que se llama el Águila Protectora para proteger a los españoles de los fondos buitre. El presidente es un gran patriota, que es Rafael Ripoll, y semanalmente atendemos llamadas telefónicas a través de una página web en Facebook, que es la plataforma afectada por los fondos buitre, y la verdad es que nos sorprenden los casos. Nos llaman de todas partes de España y nos cuentan precisamente eso. Es decir, engañan, mienten, amenazas veladas, es decir, una serie de... Hay que pensar que la persona a la que le dicen te voy a subir la renta el doble o el triple, pues lógicamente vivía en un estado de terror. Porque en España, como no hay justicia y no hay orden, pues entonces se aprovechan de esa debilidad. Y las llamadas pues son de engaños y de meter presiones. A veces, pues, ¿qué hacen? Si hay una comunidad de vecinos que se resiste, provocan el enfrentamiento entre los vecinos, meten lo que se llama pues un grupo violento, porque son así para ellos. Bueno, ellos han llegado a decir, en el caso, por ejemplo, de Fidere, que es el caso este del Ayuntamiento de Madrid, pues que han trasladado a las autoridades municipales que realmente el que no paga es porque es un jeta. Vamos a ver, si tiene una vivienda social, si tiene un sueldo que es el que es, no puede pagar eso, tú se le aumentas el doble o el triple, y tú, es decir, ¿qué significa eso? Que ellos no tienen conciencia social, ellos van al dinero puro y duro. Por lo tanto, el pueblo español debía ser consciente de esa falta de conciencia social que tienen los del otro lado para actuar en consecuencia, porque no se puede tener conciencia contra el que no tiene conciencia. Esa para mí es una norma básica de reciprocidad, ¿no? Comentabas antes el asunto de que reciben fondos públicos. Sí. ¿Cómo es posible esto? Bien, esto yo lo primero lo descubrí a raíz de la operación del Ayuntamiento de Madrid, 7 millones de euros, cuando vi una subvención pública, 7 millones de euros en informe, que cualquier telespectador se lo puede descargar de la página de Internet. Entonces, claro, dije, son préstamos subvencionados, préstamos subvencionados que entonces tenía suscritos la empresa municipal de suelo, pero como vendieron las propiedades, también vendieron, las promociones también vendieron los préstamos. Bueno, vale, de acuerdo, pero a partir de ese momento de la venta, ¿cómo puede ser que Fidere y el fondo buitre que está detrás cobre 7 millones de euros en subvenciones, en préstamos subvencionados? Es decir, que hay una parte de los préstamos que estaban vivos que los va a pagar el Ministerio de Fomento. Bien, yo a raíz de eso me costó mucho sacar la información, prácticamente un año en los contratos. Por medio de la Ley de Transparencia pedí al Ministerio de Transportes, que es el que lleva la competencia de este asunto, cuáles eran los fondos buitre y cuáles son las cuantías que reciben de préstamos subvencionados. Me han puesto todo tipo de trabas. Lo último que he descubierto es que hay 3. Bueno, mejor dicho, hay 2. Uno que es la Zora y el otro Hispania Socimi. La Zora es un fondo muy importante y Hispania Socimi estaba... ¿Quién estaba primero? Soros. Y después Blackstone. Pues entre los dos tienen en total 60 préstamos subvencionados con fondos públicos. Pero no me quieren dar la cifra porque, según dice el organismo correspondiente, pues que eso les bloquearía, y porque realmente la informática que usan es muy básica y entonces pues tienen que ir a los archivadores y tal. Digo, vamos a ver, a mí como español me gustaría saber cuál es esa cuantía. Creo que es una cuestión de seguridad nacional, pero lo que tengo claro es que ni el señor Pablo Iglesias ni el señor Pedro Sánchez van a pedir ese dato. Yo sí le puedo decir a los españoles, y lo dije además en Telecinco y salió en el ABC y tal, que calculo que entre 250 y 300 millones de euros en los últimos años son las subvenciones que hemos dado todos los españoles a los fondos buitre para que adquieran vivienda social. O sea,
es ya rizar el rizo, es el abuso sobre abuso. Pero es que el fondo buitre, todo lo que haga es un abuso. O sea, no hay algo que haga bonito, ¿sabes? Todo es un abuso. Los activos de BlackRock, con los cuales está relacionado el señor Soros, ascienden a 500.000 millones de euros. O sea, una cifra absolutamente estratosférica. Y hay que decir que BlackRock tiene acciones en más de la mitad de las empresas del IBEX 35 y hasta cierto punto las controlan ya, y en 5 de los 7 principales bancos españoles, sobre todo y destacando mucho los 2 más importantes, BBVA y Banco de Santander. Así es, han aprovechado además la pandemia para aumentar sus participaciones. No solamente el sector financiero, que es crítico, es de seguridad nacional, sino también el sector energético. Están metidos en todos los sitios, también en los medios de comunicación. Han entrado, por ejemplo, en el grupo de A3 Media. En Prisa. En Prisa también. En Prisa, por ejemplo, bueno, hace años lleva siendo, digamos, patrimonio de los fondos buitre. Por cierto, uno de esos fondos buitre que ha recibido activos muy ventajosos por parte del Sareb, que es el banco malo, el banco nacionalizado, curiosamente ha ganado en mayo del año pasado, en plena pandemia, una sentencia que ha recortado el derecho al retrato crediticio, que es la posibilidad del español de recomprar el crédito al precio al que ha sido transferido, el crédito litigioso. Por lo tanto, no les basta con tener control económico, quieren el control mediático y el control judicial, porque el Tribunal Supremo, con esa sentencia, y escribió un artículo, yo creo, bastante cañero en Confilegal, que es el digital más prestigioso de España, yo como experto en esa materia dije, pero esta sentencia es una aberración. Pues la votaron unánimemente todos los jueces de la Sala Primera. Por cierto, el ponente era un registrador de la propiedad. O sea, vamos a ver, ¿para quién estamos legislando? El derecho al retrato crediticio, yo lo explico en un segundo, es la posibilidad que se tiene de recomprar el crédito litigioso al precio al que ha sido cedido. Es decir, si llevo 100 y se ha vendido a 5, yo con 5 recompro el crédito. Es un derecho que viene de la época de los romanos, 2000 años de historia. Lo respetaron todos los imperios hasta con José Bonaparte, porque ese derecho es un derecho, existe por ejemplo en Hispanoamérica, por influencia de Castilla. ¿A qué viene ahora el Tribunal Supremo que no se puede ejecutar ese derecho? ¿Por qué? Porque está Prisa con sus fondos buitre. Las editoriales de Prisa las hacen los fondos buitre y las editoriales de las grandes cadenas de televisión las hacen los fondos buitre. Estamos en manos de los fondos buitre. Y acabo con esto, los bancos, los principales bancos de España son sucursales, son agencias de los fondos buitre, si ya controlan la mayoría del accionariado. Es decir, es una marca que un día caerá, un logo que caerá. ¿Por qué? Porque detrás ya han tomado posición, por cierto, durante un gobierno social comunista. Y hay que acordarse que la primera reunión que tuvo el presidente Sánchez fue con George Soros, porque George Soros es el agente. Es el agente. De hecho, antes de que tomen posiciones definitivas los fondos buitre, ¿quién entra como un accionista intermedio? ¿Quién es el que vende, por ejemplo, en el caso de Hispania, Socimi, que es la principal propietaria de hoteles en España? George Soros, y se lo vende al fondo buitre. O sea, el papel de Soros es el intermediario, es como el agente, el representante. Y esa es una realidad pues que los españoles tienen que tomar conciencia, y de luego pues yo creo que desarrollemos en siguientes programas, porque la verdad es que yo creo que es un tema capital para España y nuestros compatriotas estas cuestiones de los fondos buitre, porque nos va la soberanía nacional y nos va la libertad económica, desde luego. Los bancos les llaman, los bancos en parte por la razón apuntada, porque los fondos buitre están metidos en los bancos, pero también porque los bancos no están acostumbrados a gestionar, por ejemplo, inmuebles. Bueno, esa es una de las razones, pero en el caso que se ha mencionado anteriormente, por ejemplo, de lo que pasó con el Banco Popular fue, digamos, expropiado. Los accionistas perdieron, digamos, todo el valor de sus acciones, y fue asignado directamente por digamos, las autoridades bancarias europeas al Banco Santander. Bien, por €1, el fondo buitre, el Banco Santander le vendió 30.000 millones de euros de créditos impagados. El fondo, quiero decir, el Banco Santander compró Banco Popular por €1. Pues la operación siguiente fue venderle a un fondo buitre 30.000 millones de euros de créditos tóxicos que había heredado del Banco Popular a este fondo buitre por 5.000 millones de euros. Es decir, vendiendo lo malo, consiguió 5.000 millones de euros. ¿A quién se rescató realmente? Yo creo que se rescató realmente al Banco Santander. Posiblemente. Don Guillermo, volveremos sobre estos temas y sobre la relación con la casta política, que es lo que ahora mismo nos ocupa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para estar con nosotros aquí hoy hablando de esto, que creo que es un tema capital. Muchas gracias. Nosotros nos vamos hoy con la frase del día, que dice: leyes hay, lo que falta es justicia. Y es de don Ernesto Mayo.
Muy buenas noches.